lo que vimos hoy es una imagen poco frecuente donde toda la oposición en conjunto expone y anuncia un proyecto consensuado. Había, recordemos, más de 40 proyectos de modificación del impuesto a las ganancias originalmente, después se redujo con la cantidad de dictámenes y hoy la oposición unifica posturas en contra de lo que el gobierno desearía, porque este proyecto obviamente es mucho más generoso que el que había inclusive modificado el propio oficialismo. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta de lo que se anunció en la conferencia de prensa recién, en la cual estuvieron representantes del Frente para la Victoria, del Masismo, del bloque justicialista que encabeza a Diego Bocio, el socialismo, o sea, es un espectro político bastante amplio lo que se exhibió hoy y básicamente eleva aproximadamente en un 40% el piso del mínimo no imponible, llevando el mínimo de los que están casados con 2 hijos que van a pagar el impuesto a 44.000 pesos y los solteros a 33.000, exceptúan el aguinaldo del pago de ganancias, establecen un mecanismo de actualización automática para que no quede después de alguna manera menguado este efecto por la inflación y como alternativas imponen gravámenes. En el caso de las mineras, restituyen las retenciones que le había quitado el gobierno, imponen el impuesto al juego online y a las máquinas con porcentajes diferentes, incluyen los plazos fijos de más de 1 millón de pesos y los títulos públicos también por encima de este valor. Y otra novedad es que imponen la obligación de pagar el impuesto a las ganancias a los nuevos magistrados, a los nuevos jueces. Recordemos que todos los jueces están exceptuados para no violentar los derechos adquiridos, no rige para los actuales, pero sí para los futuros. Jorge, sumamos a Gabriel Suet, nuestro acreditado en el Congreso de la Nación. Gabriel, te escuchamos. ¿Qué impacto tuvo esto que acaba de detallar Jorge, la propuesta de la oposición? ¿Qué impacto tuvo en el oficialismo? Bueno, la verdad es que durante la misma conferencia de prensa que estaba dando la oposición, en un momento desde un costado, una diputada del oficialismo que estaba observando la conferencia interrumpió casi sobre el final con un grito que la oposición supo disimular y seguir adelante. Les preguntó cómo lo van a pagar, cómo lo van a pagar. El oficialismo hasta ahora se lo ve, y durante toda la jornada, te diría, de brazos caídos, entregado a que la oposición iba a llegar a un acuerdo. La orden de la Casa Rosada, según cuentan los referentes de Cambiemos aquí, fue que no había margen ya para negociar, que no había nada para negociar. Había mucha distancia entre lo que proponía la oposición y lo que proponía el oficialismo, y esa distancia hizo que el oficialismo directamente abandonara hacer todo tipo de negociación. Esto animó a la oposición a llegar a un acuerdo porque no había posibilidad de llegar a un consenso con el interbloque de Cambiemos, así que de alguna forma el oficialismo facilitó este acuerdo de la oposición. Un acuerdo de la oposición que es una derrota política y fiscal para el gobierno. Gabriel, con este anuncio conjunto de la oposición, ¿está garantizado el número para votar esta media sanción? Sí, con todos los bloques que estuvieron presentes en la conferencia de prensa, si vos sumás la cantidad de integrantes que tiene cada una de esas bancadas, te da más de 129, así que es esperable que cuando llegue el turno de tratarse el impuesto a la ganancia, primero se rechace el dictamen del oficialismo, que es el que se va a tratar en primer orden, y después se trabaje sobre la base del dictamen del Frente para la Victoria, se le hagan los cambios acordados durante toda la tarde de hoy y ya se llegue a un acuerdo y se alcancen los votos para tener media sanción en diputados. Y ojo, también con un acuerdo en el Senado, porque parte de los diputados de la oposición estuvieron hoy reunidos con Miguel Pichetto, el jefe de los senadores del Frente para la Victoria, para ponerlo al tanto de estas negociaciones, y Pichetto les dio su apoyo, no comprometió ya desde ese momento el voto del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, pero sí los alentó a seguir conversando y a tratar de tener el mejor proyecto de ley. ¿Podés decirnos, en un momento se pensó que iba a estar Sergio Massa, dirigiendo, liderando este anuncio de la oposición? ¿Por qué no estuvo? Massa va a dar una conferencia de prensa ahora él solo. Creo que es una estrategia de comunicación que le puede salir bien. Él creo que se bajó de la conferencia opositora de recién, un poco porque quería dar una muestra de pluralidad y que nadie se sintiera opacado.
para convencer a la mayor cantidad de bloques de que estén presentes en la conferencia, y también porque él suele guardarse espacios para ser la única figura política. En esa conferencia iba a quedar un poco licuado. ¿Hay espacio de negociación en el recinto para modificar alguna de las propuestas de la oposición? Algún detalle se va a poder seguir conversando, pero es muy difícil que se corran de los ejes centrales, porque una vez que se alcanza un acuerdo entre tantas fuerzas políticas, si vos querés cambiar una coma, es más difícil. Así que yo creo que lo que se acordó es lo que se va a votar en el recinto. Bien. Y finalmente, Gabriel, entre nosotros vimos las cámaras que enfocaban de frente a los diputados. Vos contás lo que no se veía directamente. ¿Qué más escuchaste del oficialismo? Esta preocupación de cómo se lo va a pagar. Además de esta preocupación, que bueno, la oposición responde que con los tributos nuevos que se crean, el costo fiscal está cubierto, es costo fiscal cero según la oposición. El oficialismo lo vi también con algún disgusto con la Casa Rosada, el oficialismo parlamentario, diciendo, bueno, es problema del gobierno en todo caso, porque el proyecto que mandó la Casa Rosada hacía casi imposible un acuerdo. Creo que de ahí parte la imposibilidad de llegar a un consenso entre el oficialismo y la oposición. Pensá que el oficialismo proponía un aumento del mínimo no imponible que estaba por debajo de la inflación calculada por el propio presupuesto. Esto es que más trabajadores iban a empezar a pagar el impuesto a la ganancia, cuando la propuesta de campaña de Mauricio Macri iba a ser que ningún trabajador más pagara el impuesto a la ganancia. Bien. Gracias, Esto hacía Gabriel. muy difícil llegar a un acuerdo con la oposición. Muchas gracias. El gobierno acaba de llegar de un retiro político en Chapatmalal, en donde todos se agruparon para exponer, revisar cuestiones y ver a futuro. ¿Y ahora se encuentran con esto que es una derrota política? Esto es una derrota política para el gobierno, similar de alguna manera a la que sufrió cuando se aprobó el proyecto de ley de antidespidos que forzó el único veto hasta ahora del presidente Macri. Ahí también toda la oposición se había aglutinado en torno de esa iniciativa en contra del oficialismo y pagó un costo político importante. Un poco la lectura que lo que decía Gabriel, se cerraron los puentes de negociación porque bajó la línea directa del gobierno que no se tocaba el mínimo no imponible, con lo cual al no tocarse esa variable la oposición decía todos los otros arreglos que se hicieron son decorativos, lo que hay que tocar es el piso. Ahí se pusieron inflexibles y en consecuencia terminaron aglutinando al resto de la oposición, que era una de las tres posibilidades que había. También Massa estaba buscando un acuerdo del oficialismo si tocaba esa cuerda. Ahora creo que van a aparecer lecturas políticas de esta imagen que acabamos de ver. El gobierno sin duda va a salir a instalar que esto es el pasado, que esto es parte de un rejunte de la oposición que no entiende lo que viene. Probablemente aprovechen de que ahí estaba Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, como uno de los voceros de estas modificaciones, quizás sin tener que responder por qué no se había hecho durante el kirchnerismo, y Massa, que va a tratar de capitalizar esto naturalmente porque es el que desde hace bastante tiempo viene insistiendo con este proyecto en forma más pública. Igual va a tratar de todas maneras de despegarse del kirchnerismo. No es una imagen que a Massa le cause particular interés y va a tratar de instalar de que esto es a favor de los trabajadores, pero que no quiere decir que es ni en contra del gobierno, no quiere aparecer como poniendo palos en la rueda y el gobierno lo va a tratar de forzar a esa lectura. Paréntesis y un punto importante es qué pasa ahora en el Senado. El gobierno, como viene haciendo, seguramente va a activar todos los mecanismos para presionar vía gobernadores, que también pierden parte de esto porque este impuesto se coparticipa, pero vemos que la rueda de transmisión de los gobernadores hacia el Congreso está un poco desgastada, la vimos con la reforma política, hay que ver qué hacen allí entre lo que votaron a favor de los trabajadores en diputados y el reclamo de los gobernadores, hay que ver qué hace la mayoría peronista del Senado. Ahora, es un primer ensayo de un peronismo unificado. Yo creo que no es conveniente hacer una lectura más allá de esta iniciativa. Bien. De este hecho puntual. Yo creo que sí. Lo mismo ocurrió con antidespidos, ¿no? Parece que cuando se dan ciertos factores que permiten unificar, en este caso un reclamo de un sector de los trabajadores importantes, de los gremios, cuando el oficialismo no flexibiliza, favorece este aglutinamiento. Pero no haría lecturas político-electorales encima de esto. Yo creo que terminado este episodio volverán un poco a sus miradas más particularizadas. Claro.